Antes de comenzar esta historia, te pido que me apoyes por favor en mi nuevo canal llamado Relatos y Leyendas de Terror. Te dejaré la liga en la descripción para que te suscribas y escuches más historias aterradoras. Y con esto damos inicio a esta noche de terror, aquí en Relatos del Gato. El Cristo Negro, escrita y adaptada por Relatos del Gato. Es normal que cuando los creyentes religiosos sienten la necesidad de ser escuchados ante una situación difícil, estos recurren a orar ante quienes ellos creen. Sabemos que cada religión tiene sus propios ídolos a venerar, y en el caso de esta historia, doña Marcelita oraba a un Cristo que parecía ocultar algo muy extraño en él. Marcelita era una señora muy devota a la religión católica. Le gustaba estar todos los domingos en misa y también en las misas que se ofrecían entre semana. Aquello rozaba cercanamente con el fanatismo y la obsesión. Es de mencionar que en la familia de Marcelita había antecedentes de esquizofrenia, pero ella no le daba importancia a eso, y tampoco quienes le rodeaban, pues creían que simplemente era una fanática religiosa. También eso creían sus hijos, sus dos pequeños hijos, quienes constantemente sufrían de los descuidos de Marcelita, quien muchas veces, por irse a la iglesia a rezar, los dejaba sin comer. Ella diariamente los ponía a rezar el rosario antes de dormir. A los niños no les gustaba orar. Ellos preferían jugar videojuegos o a otra cosa en lugar de las oraciones, cosas como cualquier otro niño de su edad. Sin embargo, Marcelita los amenazaba que si no rezaban, el demonio vendría por ellos. Ella era una madre soltera. Su esposo se había ido a Estados Unidos, pero nunca regresó. Nunca se supo si llegó con bien al país vecino tras haber cruzado la frontera. La situación era difícil porque Marcelita trabajaba a mediodía y el resto de la tarde ella atendía un rato a sus hijos y luego se iba a casa de su amiga doña Concepción, quien era creyente de la misma forma que Marcelita, una fanática. Marcelita tenía una casa de 2 plantas y por necesidad, ella rentaba las habitaciones de arriba a personas que anduvieran de paso. Les cobraba una cuota por semana y así, los inquilinos se iban y llegaban otros nuevos. Mucha gente distinta había pasado por ahí. En una ocasión, una señora que venía de paso desde Guatemala ocupó de los servicios de estancia en casa de Marcelita por 7 días. Aquella mujer aparentaba ser una mujer de magia, una mujer de sabiduría. Sus ropas le delataban. Cuando esta mujer llegó a casa de Marcelita, no traía un centavo en la bolsa, por lo cual Marcelita le negó rentarle las habitaciones. Aquella mujer extraña le pidió de favor que se le diera el hospedaje, que ella le podía ayudar a Marcelita. Mire, señora, sé que no tengo dinero, pero tengo algo que le puede ayudar mucho. De verdad, confíe en mí. Marcelita, confundida, hizo pasar a la mujer. Se presentaron mutuamente. Se sentaron en la sala y comenzaron a platicar. Aquella mujer sacó de su bolso una figura de un Cristo, pero no era un Cristo convencional. Había algo raro en este. Era una especie de cruz de madera de unos 25 centímetros, de color negro. La figura del Cristo no tenía una forma definida. Parecía más bien haber sido tallada por una persona con poca experiencia en esas artes. La verdad es que no era una figura agradable a la vista, y Marcelita incluso hizo un gesto de desagrado y le pidió a la mujer que guardara aquella figura. No tenga miedo, Marcelita, mire. Este Cristo es igual de protector que el suyo. En mi familia los usamos para protegernos y para pedir cosas cuando estamos muy necesitados. Y de verdad, créame, que este nos cumple nuestras peticiones, siempre y cuando sean cosas buenas lo que se le pida.
Nosotros trabajamos la magia en mi familia para ayudarnos a salir de problemas. Eso sí, si un día ya no lo quiere, mejor regálelo a quien lo necesite. Nunca lo vaya a querer quemar o destruir. Eso sí sería muy malo, de verdad, nunca lo intenté. Yo se lo entrego porque ya no lo necesitaré. Este Cristo me ha acompañado en mi travesía y me ha hecho llegar con bien hasta aquí. La siguiente semana me encontraré con mi hermano en el aeropuerto y regresaré a mi país. De verdad, acéptelo, estoy segura de que lo va a necesitar. Aquel Cristo tenía pegada una foto de aquella mujer, y ésta la retiró para ofrecer aquel objeto a su nueva dueña. Marcelita no sabía qué decir, pero al final aceptó que la mujer se quedara algunos días. Lo haría por ayudarla solamente, pero no aceptó el Cristo oscuro, argumentando que le daba miedo el aspecto de la figura, porque era muy distinta a la figura tradicional. Aquella mujer guatemalteca replicó: «Es normal que se le tenga miedo a lo que es diferente, Marcelita. Te diré una cosa, el Cristo que ustedes adoran es muy diferente a como Jesús fue en realidad, pero realmente se nos ha vendido la idea que así debió ser, blanco, ojos de color. Pero, pues, ¿qué te digo? Los intereses de los que armaron todo esto nunca los entenderemos. Comprendo que así se ha acostumbrado a la gente a que se lo imaginen, pero bueno, veo por todas las imágenes que tienes aquí que eres una creyente muy cercana a la iglesia. No pretendo ofender tus ideales con mis palabras, al contrario, te agradezco mucho por ayudarme. Creo que las mejores creencias siempre son las que nos ayudan a ser mejores personas». Así fue que la mujer se instaló y se quedó por algunos días. Llegado su momento de partir, aquella mujer se despidió. «Nos vemos, Marcelita, de verdad te agradezco mucho. Sé que muy pronto te pagaré este gran favor. Cuídate y espero algún día volver a saludarte». La mujer partió y Marcelita se apresuró a su misa de las 8 de la noche, junto con su gran amiga Concepción. Escucharon el sermón, se quedaron un rato más a ayudar al padre a recogerlo de la misa y regresaron camino a casa. Cuando éstas iban a media cuadra por llegar, avistaron un fuerte incendio en la casa de Marcelita, quien corrió porque le preocupaba que sus hijos estuvieran en peligro. Al llegar, gritaba desesperadamente por ayuda. Alguien ya había llamado afortunadamente a los bomberos y estos venían en camino. Los hijos de Marcelita estaban con bien, pero la casa se quemó por completo. Al día siguiente Marcelita entró para ver qué tan grande había sido el daño, y como era de pensarse, se había perdido todo. Absolutamente ya nada servía. Restaurar la casa llevaría tiempo y mucho dinero. Marcelita subió a las habitaciones de arriba y revisaba en busca de algo de valor que rescatar. Y entre los escombros y las cenizas se encontraba intacta la figura de aquel Cristo oscuro. Era imposible que no se hubiese quemado, y con lo fanática que era, de inmediato le invadió la idea de que era una figura que había sido bendecida por Dios y por eso no se había quemado. Es como si una confianza en el poder de ese Cristo oscuro le hubiese llamado. Lo tomó en sus brazos, lo abrazó y salió de su casa con el Cristo pegado a su pecho. Lo guardó bajo a su abrigo y se dirigió a casa de Concepción, quien les estaba dando asilo mientras conseguían los recursos para restaurar la casa de los daños del incendio. Esa misma noche Marcelita, ya acostada en la cama, y ya cuando sus hijos habían dormido, pues todos dormirían en la misma habitación, sacó de entre un trapo aquella cruz del Cristo negro, buscó en su monedero una foto suya que siempre llevaba consigo, la recortó, la pegó en el rostro de aquella cruz y comenzó a hablarle como si le hablase a una persona. «De verdad quiero decirte que, aunque al principio me atemorizabas, ahora creo en ti. Y quiero hacerte una petición. Quiero que me ayudes a recuperar mi casa, a tener una vida mejor.
y que mis hijos estén bien. Y te prometo que siempre te llevaré conmigo, a todas partes. Nunca me separaré de ti. Tienes toda mi fe, y creo solemnemente en que las palabras que me dijo aquella señora acerca de tu poder son ciertas. Asimismo, Marcelita volteó a ver a un Cristo que había en la pared, y con tono de culpa se expresó ante éste. Jesús mío, tú sabes que siempre te llevo en mi corazón, y siempre te adoraré, pero también sabes que te he pedido muchas cosas, y ninguna se me ha cumplido. Siento que me estás dejando sola. Espero que me perdones por buscar ayuda en otra fe. Después de eso, le rezó en voz baja un rosario, guardó nuevamente la cruz oscura y se quedó profundamente dormida. Pasaron los días y para su sorpresa, el milagro ocurrió. Una persona extraña le visitó y le entregó una maleta con mucho dinero. Era un dinero de una herencia. Su esposo, del que no sabían nada, había enfermado de gravedad y antes de fallecer, encomendó enviaran ese dinero para Marcelita y para sus hijos. Marcelita se enteró que su esposo se había vuelto a casar en Estados Unidos, pero no le dejó el dinero a su esposa de allá porque ésta le había sido infiel. Y pues, por más malvenido que era ese dinero, era mucho más que suficiente para que Marcelita reconstruyera la casa. Incluso la mejoraron muchísimo. Como se imaginarán, esto aumentó la devoción hacia la Cruz Negra. Marcelita estaba muy feliz. Ni siquiera pareció afectarle que su marido hubiese muerto, ni que le hubiera mentido tantos años. Las cosas estaban cambiando. Marcelita comenzó a hacer más peticiones: un auto, dinero y, ¿por qué no?, un marido. Parecía que la suerte de Marcelita y su fe se habían visto transformadas, y mientras que ella seguía yendo a misa y apoyando al sacerdote, estando en casa, sus oraciones eran dedicadas al Cristo Negro, aquella cruz de madera deforme que parecía tallada por un niño. Había absorbido toda la atención de Marcelita. Y pese a que todas aquellas cosas buenas en su vida pudiesen haber ocurrido por causas de naturaleza circunstancial, ella le atribuía todo al Cristo Negro. Pero siempre hay un lado oscuro en la devoción. Cuando alguien está completamente afiliado emocionalmente a algo, ya sea de tipo ritual o a causa de sentido de pertenencia, el ser separado de sus creencias le puede ocasionar un derrumbe mental, y en este caso, para Marcela, no fue fácil sobrellevarlo. Pues pasa que en una ocasión, después de asistir a misa, Marcelita se quedó a ayudar al padre a recoger como de costumbre. Sin embargo, Marcelita nunca dejaba en casa aquella cruz negra. Se encontraba ella limpiando el escritorio del despacho del sacerdote, cuando accidentalmente se le cayó de entre el rebozo aquella cruz. Marcelita lentamente levantó la mirada hacia donde estaba el padre, quien confundido acudió a levantarla. No se preocupe, Marcelita, yo le paso lo que se le cayó. El sacerdote levantó aquella cruz negra. Al observarla bien, hizo una cara de desagrado, y más al ver la foto de Marcelita pegada en aquella cruz. Marcelita, explíqueme esto, por favor. La mujer, atemorizada, avergonzada y al borde del llanto, iba a hablar, pero el padre no le dejó. Cállese, Marcelita. Esto es brujería. Esto es blasfemia. Sálgase inmediatamente de aquí, vieja hipócrita. Váyase de esta iglesia. No quiero volver a verla nunca más en esta sagrada casa del Señor. Pero, padre... Y no vuelva a dirigirme la palabra nunca más en su vida. Es usted una vergüenza. ¿Qué espera? Lárguese ya. El sacerdote tomó a Marcelita de los cabellos y la sacó de su despacho. Estaba realmente muy enojado. Marcelita salió llorando de aquel lugar. Caminó a casa, tomó en sus manos aquel Cristo
y con la fuerza producida por la vergüenza y el arrepentimiento, partió en dos ese Cristo oscuro y lo tiró en un basurero. Regresó a casa y, completamente avergonzada, se metió a bañar con agua helada. Su fe se había derrumbado. Había traicionado todo aquello que ella alababa. Se sentía ahora desprotegida, pecadora, sucia del alma. Pero tal parece que su mayor error fue el haber tirado aquella cruz, porque al pasar de los días, las cosas se empezaron a poner muy mal. Marcelita se sentía perdida, no era aceptada en la iglesia, y su amiga Concepción se alejó de ella, acusándola de ser hereje, una traicionera del Señor. Marcelita salía muy poco de su habitación, se la pasaba día y noche rezando a una figura de un Cristo que tenía. Esto hizo que su actual marido se fuera de la casa, acusándola de estar loca, pues en una ocasión que él entró a la habitación, vio cómo Marcelita, desnuda, se había hecho un corte en la mano usando un cuchillo, y la sangre que le escurría la dejaba caer sobre aquel Cristo. Al parecer, ella ofrecía su sangre a la imagen a cambio del perdón. Ver aquello, como mencioné, hizo que el marido de Marcelita decidiera inmediatamente abandonarla. Los niños de Marcelita terminaron al cuidado de una de sus tías. Nadie se podía explicar todo aquello que le ocurría a la devota mujer. Todos prácticamente se alejaron de ella. Ya no comía, no dormía, se pasaba todo el tiempo abrazada del Cristo ensangrentado, dentro de aquella casa que se había vuelto oscura, sucia. Había heces fecales y orina en todas las habitaciones, y había sido poblada por ratas y cucarachas. Posteriormente a tal nivel de degradación humana, el cuerpo de Marcela fue encontrado por la policía gracias a los reportes de los vecinos, quienes una noche escucharon unos gritos de dolor dentro de la casa. El cuerpo de Marcelita yacía sentado en el suelo, en un rincón de una de las habitaciones. Parecía estar vestida con una túnica, como si ella fuera la Virgen María, abrazando el Cristo con sus brazos, que ahora tenían cortes de arma punzocortante. Marcelita había fallecido desangrada, sola, con su mente completamente perdida en una errónea fe. Todo su comportamiento y final fueron atribuidos a la poca capacidad de interpretar la realidad que ella poseía, debido a la esquizofrenia y a sus creencias poco racionales acerca de lo que es la verdadera fe y la religión. Pero por sus actos y acorde a sus creencias, es muy probable que ella esté pagando por sus actos en el fuego del infierno. Así termina esta historia, querida comunidad. Les agradezco por acompañarme. Si la historia les ha perturbado, regálenme un like y compartan con alguien que le pueda interesar. Por hoy me despido. Tenemos una cita para el próximo domingo, igual, en punto de las 21 horas de la Ciudad de México. Por ahora podemos ir en paz. Nuestra cita con el miedo ha terminado.